Cordial saludo. El día de hoy estaremos desarrollando un artículo que lleva por nombre Alergia a la ranitidina, reporte de un caso y revisión de la bibliografía, presentado por Paula Andrea González Berrocal, Iván José Meléndez Segura, Jesús David Pedro Hernández, Adriana Cristina Soto Sotomayor, Marta Cecilia Zambrano López y mi persona, Ana Daniela Galvis Arciria. Inicialmente hablaremos de un pequeño resumen del contenido del artículo. La ranitidina es un medicamento que en pocas ocasiones produce efectos adversos. Sin embargo, se han descrito reacciones alérgicas de diferentes tipos e intensidad luego de su administración. A diferencia de otros medicamentos, existen muy pocas pruebas diagnósticas estandarizadas y validadas que permiten demostrar que este medicamento en particular desencadena reacciones alérgicas. En este artículo se reporta el caso de una paciente de 9 meses de edad con una reacción alérgica a ranitidina. El diagnóstico se estableció mediante una prueba de reto no internacional. Se aporta información de la base de datos del Centro Nacional de Farmacovigilancia en México acerca de reacciones adversas en un periodo de 10 años con respecto al medicamento ranitidina. Ahora hablaremos sobre el medicamento, que en este caso es la ranitidina. La ranitidina es un medicamento no imidazólico cuyos efectos farmacológicos se logran por el bloqueo selectivo de los receptores de histamina tipo 2. Es una molécula pequeña con escasa capacidad de fijación a proteína y bajo metabolitos hepáticos. Se indica como antiácido, pero por su efecto antihistamínico también se prescribe a pacientes con urticaria, como cotratamiento junto con antihistamínicos H1. Sin embargo, tiene la capacidad de interactuar con el sistema inmunológico, a pesar de que se considera un medicamento que en raras ocasiones produce efectos adversos. Se ha descrito reacciones de hipersensibilidad de diferentes tipos e intensidades luego de su administración. Caso clínico. Nos encontramos frente a una paciente femenina de 9 meses de edad, con diagnóstico de neumonía, que recibió tratamiento intravenoso con cefuroxima durante 3 días. En el cuarto día de hospitalización se tuvo que continuar la administración del antimicrobiano por vía oral y se decidió agregar a la medicación ranitidina jarabe, más conocida como Ranicen, para evitar la gastritis medicamentosa. En el cuarto día de hospitalización, 1 hora después de la última administración de la cefalosporina y 3 horas después de la administración de la ranitidina, le apareció un exantema maculopapular pruriginoso, con distribución en el abdomen y las extremidades inferiores. Como las cefalosporinas son medicamentos que con cierta frecuencia causan reacciones de hipersensibilidad, se pensó que en el cuadro clínico se debía a la cefuroxima. Se decidió suspender la administración de cefuroximea a la mañana siguiente y cambiarla por un macrólido. Al tratamiento se le agregaron loratadina y prednisolona y se continuó con la ranitidina. A la mañana siguiente, nuevamente, 30 minutos después de la administración de la ranitidina, se observó un exantema maculopapular de las mismas características, por lo que se consideró que se había hecho una prueba de reto no intencional, y el resultado positivo confirmó a la ranitidina como la causante de la reacción adversa al medicamento. Se decidió cambiar la ranitidina por omeprazol, además de reiniciar la cefuroxima y continuar con la loratadina y la prednisolona. Con este esquema terapéutico, la paciente se recuperó del cuadro neumónico sin volver a presentar el exantema maculopapular ni ninguna otra reacción adversa. Revisión bibliográfica. Un medicamento puede producir efectos terapéuticos y también reacciones adversas causadas por la sustancia activa o sus excipientes. Las reacciones adversas causadas por medicamento se definen como los efectos farmacológicos no deseados que ocurren luego de la administración de medicamentos. Las reacciones adversas pueden ser predecibles o impredecibles. Entre las reacciones impredecibles están las reacciones de hipersensibilidad causadas por medicamentos. En el año 2010 se sustituyó la expresión reacciones de hipersensibilidad causadas por medicamentos por la de reacciones alérgicas causadas por medicamentos. En la actualidad, la Organización Mundial de Alergia define como alergia a medicamentos a cualquier reacción de hipersensibilidad causada por medicamentos, ya sea que su mecanismo inmunológico sea mediado o no por inmunoglobulina E. Esta definición quizás se estableció debido a que las células efectoras pertenecientes al mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 también puedan degranularse mediante mecanismos inmunológicos no dependientes.
de inmunoglobulina E. Con seguridad, esto ha contribuido a que estadísticamente se considere el mecanismo de hipersensibilidad tipo 6 como la causa más frecuente de reacciones alérgicas causadas por medicamentos, pero en realidad se desconoce el porcentaje de pacientes con reacciones alérgicas causadas por medicamentos debido al mecanismo de hipersensibilidad tipo 1 no mediada por inmunoglobulina E. En el año 1963, antes de un mejor conocimiento de los medicamentos inmunológicos moleculares, Philip Held y Robert Combs clasificaron las reacciones de hipersensibilidad en 4 tipos: 29 mediados por inmunoglobulinas tipo 1, 2 y 3 o por linfocitos T tipo 6. Desde entonces todas las enfermedades con fenómenos de hipersensibilidad se intentaron clasificar en alguna de estas 4 categorías, lo que no siempre fue posible porque no existen enfermedades cuyos mecanismos de hipersensibilidad incluyen a más de una de estas categorías. Casi siempre se ha pensado que los medicamentos son moléculas demasiado pequeñas y por eso se les consideró como haptenos, que no tienen la capacidad de desencadenar respuestas inmunológicas por sí solas. Debido a esta idea, las reacciones alérgicas causadas por medicamentos están medidas por la inmunoglobulina E, que se explicaron como la teoría de la haptenización. Esta teoría consta de la unión de un haptenomedicamento con un péptido o una proteína que da lugar a un antígeno capaz de inducir a la formación de un anticuerpo. De esta forma, cuando ocurría una reacción alérgica causada por medicamentos por sospecha de hipersensibilidad de tipo 1, la prueba inmunológica clásicamente consistía en detectar esta inmunoglobulina. En caso de que las pruebas fueran positivas, se establecía que la reacción alérgica causada por el medicamento era medida por un mecanismo inmunológico. Las pruebas que eran negativas no se descartaban en el mecanismo inmunológico debido a que el valor predictivo negativo de las pruebas realizadas, sin embargo, normalmente se establecían como un mecanismo subyacente y no eran inmunológicas. Se exponen las reacciones alérgicas causadas por medicamentos con una modificación a la respuesta de Brown y Pickler. Este último autor comenta en su clasificación que en realidad los linfocitos T están involucrados en todas las reacciones de hipersensibilidad de las clasificaciones de Held y Combs, pero cada categoría tiene un mecanismo de efecto predominante, ya sea por inmunoglobulina, interacciones entre los linfocitos T con citocinas o mecanismos inmunológicos aún no identificados. Reacciones adversas. Según el Centro Nacional de Farmacovigilancia en México, tiene la información de las manifestaciones clínicas descritas como reacciones adversas a ranitidina notificadas por los participantes del programa permanente de farmacovigilancia. En la tabla 1 se muestran las reacciones adversas por ranitidina registradas por el Centro Nacional de Farmacovigilancia de 1999 al 2010. En las principales podemos encontrar el prurito con un 26.89%, las erupciones cutáneas con un 23.85%, el eritema con un 13.25% y así hasta darle paso a las que tuvieron menos presencia, como los choques anafilácticos con un 0.74%, también las reacciones alérgicas, erupciones cutáneas eritematosas, edemas de laringe, edemas generalizados, eritema multiforme, erupción cutánea puriginosa con un 0.37%. Pudieron ser secundarias a reacciones alérgicas causadas por medicamento. La mayoría de los pacientes tuvo más de un efecto adverso de forma simultánea.
por lo que un paciente con una erupción cutánea y prurito quizá haya tenido una reacción alérgica causada por medicamentos, a pesar de que un escaso porcentaje de expertos emitió un reporte adecuado. El Comité de Farmacovigilancia del Hospital Ángeles de Pedregal también cuenta con una base de datos desde el año 2011, reportándose desde entonces 5 reacciones adversas atribuidas directa o indirectamente a la ranitidina. En la tabla 2 mostramos las reacciones adversas atribuidas a la ranitidina en este hospital. La información proporcionada en la tabla 2 permite obtener algunas conclusiones. Al parecer, las reacciones alérgicas causadas por la ranitidina en un entorno socioeconómico medio-alto de la Ciudad de México son más frecuentes en adultos femeninas. El exantema, que es una erupción de la piel de color rojizo y más o menos extensa, que suele ir acompañada o precisada de fiebre y en las manifestaciones de un gran número de infecciones. Demostrar que la ranitidina es la causante de una reacción alérgica causada por medicamento no es fácil, a pesar de que Barbauld y Cole emitieron una serie de recomendaciones para estandarizar el abordaje diagnóstico de las reacciones alérgicas causadas por medicamentos. En este caso en particular, no estamos seguros cuán necesario es realizar examen de laboratorio y procedimientos invasivos cuando podemos indicarle al paciente que evite la ranitidina y en su lugar utilice los medicamentos inhibidores de bomba de protones. Quizás el abordaje diagnóstico debe iniciarse de una forma exhaustiva en caso que nuestra paciente manifieste reacciones alérgicas causadas por medicamentos, enseguida de la exposición a otros fármacos, puesto que en esta circunstancia sospecharíamos que un excipiente es el desencadenante de la reacción alérgica causada por medicamento, y la identificación de ese componente evitaría que la paciente se ponga en contacto con todos los medicamentos u otros productos que incluyan dicho excipiente. Al observar la tabla 1 llama la atención. 1. Los reportes. Estos son llevados a cabo por las distintas reacciones adversas atribuibles a la ranitidina. 2. Posibles efectos secundarios. Se observa que las reacciones alérgicas causadas por la ranitidina son de un bajo porcentaje. Sin embargo, autores consideran que la mitad de los efectos adversos mencionados en la tabla, desde erupción cutánea hasta choque anafiláctico, pueden ser secundarios a las reacciones alérgicas causadas por medicamentos. 3. Efectos simultáneos. La mayoría de los pacientes tuvo más de un efecto adverso de forma simultánea, por lo que un paciente con una erupción cutánea y prurito quizás haya tenido una reacción alérgica causada por el medicamento. La tabla 2 proporciona 2 ideas que permiten dar una conclusión. La primera es el entorno. Al parecer, las reacciones alérgicas causadas por la ranitidina en un entorno socioeconómico medio alto de la Ciudad de México son más frecuentes en adultos femeninas. Y la segunda es que el exantema es la manifestación clínica y la vía de administración intravenosa la que con más frecuencia desencadena reacciones alérgicas causadas por medicamentos. Y por último tenemos las conclusiones que nos deja este artículo, y es que establecer con certeza el diagnóstico de reacciones alérgicas causadas por medicamentos es difícil, debido a que los medicamentos tienen la potencialidad de activar uno o más mecanismos de hipersensibilidad. Por otro lado, tenemos que existen limitantes en las pruebas diagnósticas actualmente disponibles. En esta paciente, el diagnóstico de reacción alérgica causada por el medicamento se sustentó con base en lo desencadenado por la ranitidina y lo aportado por las pruebas de reto accidental. Quizás el diagnóstico de reacciones alérgicas causadas por medicamentos pueda establecerse con menor dificultad siempre y cuando en la etiqueta de todo fármaco se incluyan, además de las sustancias activas, los distintos excipientes con los que fue elaborado. Y por último, tenemos que la labor del alergólogo e inmunólogo clínico adquieren especial importancia para poder emitir un diagnóstico más certero de este grupo de enfermedades en el ámbito intra y extrahospitalario, obteniendo de esta manera conclusiones estadísticas más cercanas a la realidad de nuestro país. Muchas gracias.